Su maestra es un relámpago blanco que destroza a sus compañeros, y él solo mira. El más fuerte, el único con la respuesta, se queda inmóvil mientras todos caen. ¿Es un cobarde o un genio? Su silencio esconde una verdad que quema mucho más que el honor de un caballero. Nagin demostró que el conocimiento preciso vence a la fuerza bruta. Demostralo vos con un clic preciso sobre el botón de like para que este conocimiento se expanda. Una figura de pelo blanco y sonrisa un poco siniestra nos tiró una pregunta. ¿Qué bando crees que ganó en una guerra donde uno tenía 37.463 soldados y el otro 100.000? Después de soltar la pregunta, se puso a sonreír como si nada. Frente a ella, un grupo de estudiantes se miraba con dudas sin animarse a responder. La maestra, con un puchero, les dijo que se sentía herida por el silencio. Pero entonces, un pibe de pelo rubio y ojos rojos, Nagin, levantó la mano. Sin dudarlo, dijo que la victoria era del ejército más chico. Su lógica era simple. Si sabes el número exacto de tus fuerzas hasta el último soldado, no vas a perder contra un ejército más grande que solo tiene números, no conocimiento. La maestra, emocionada, lo felicitó. Ahí les recalcó a todos que nunca se olvidaran que el conocimiento es mucho más fuerte que el poder bruto. Solo alguien que entiende eso puede llegar a ser un caballero. Y hablando de caballeros, nos recordó lo que significaba: honor, justicia. Nos dijo que un caballero de verdad no duda en sacrificar su vida por la justicia y que para ellos una muerte honorable es un privilegio. En esta época, esos son los verdaderos héroes. Volviendo a la clase, la maestra le hizo un reclamo juguetón a Nagin por haber respondido tan rápido. ¡Qué malos sos!, le dijo. Luego, con una sonrisa más oscura, les tiró la bomba. Al día siguiente tenían su gran examen. Les dijo que estaban en pésimo estado, que hoy había sido fácil y que si seguían así de flojos iban a reprobar todos. Se reía mientras les advertía que mañana nadie les iba a regalar nada. Después de esa amenaza, la maestra dio por terminada la clase. Pero claro, con una condición. Todos, menos Nagin, que había respondido bien, tenían que hacer 100 repeticiones de un ejercicio básico antes de irse. Les advirtió que nada de peleas y con un puff desapareció de repente. Los estudiantes se quedaron ahí, agotados y quejándose por las 100 repeticiones. Uno de ellos estaba tirado en el piso, desmayado. Otro le preguntó por qué se había desmayado con un solo golpe, y el pobre pibe, apenas con un hilo de voz, alcanzó a decir que la patada de ella era demasiado fuerte. La escena ahora cambia a Nagin, que no tiene que quedarse para el castigo. Mientras se disponía a irse, otro estudiante, con el pelo verde y visiblemente enojado, se le acercó para increparlo. «¡Qué lindo! Vos te vas así como si nada, ¿eh?», le espetó, quejándose de que Nagin había estado mirando todo el entrenamiento de la maestra Fadian sin hacer nada. Y es que, para ser sinceros, lo que había pasado durante el entrenamiento no era para menos. La maestra Fadian había demostrado una velocidad y una fuerza aterradoras. Como un rayo blanco, había evadido los golpes de los estudiantes y los había derribado uno por uno con una facilidad asombrosa. Incluso cuando otro compañero, un pibe de pelo marrón, intentó atacarla, ella lo esquivó con un movimiento fluido y le dio un golpe certero en el estómago que lo dejó sin aire y con lágrimas en los ojos. La maestra los dejó a todos tendidos, agotados y adoloridos, antes de volver a mirarlos con esa expresión imperturbable. De vuelta al presente, el estudiante de pelo verde, que se había llevado su buena paliza, estaba furioso. Agarró a Nagin del hombro, apretándolo con fuerza. «Vos te quedaste ahí mirando, inútil. ¿Sabés que sos el más fuerte acá y que el trabajo en equipo es clave para los caballeros?», le recriminó con la cara roja de bronca. Los ojos de Nagin se encendieron con un brillo rojo, una señal de su irritación, mientras el otro estudiante seguía apretándole el brazo. «No te atrevas a ignorarme», le gritó. Pero antes de que las cosas escalaran, Nagin actuó con una velocidad impresionante. En un instante, frenó la mano de su compañero, deteniendo el apretón con facilidad. Fue entonces cuando otro estudiante, uno de pelo negro que parecía más calmado, intervino. «¡Paren ya! Si se meten en otra pelea, nos descalifican a todos», les recordó con un tono serio. Escucharon a Fadian, ella dijo que no va a tolerar eso. El pibe de pelo verde lo pensó bien, mientras el de pelo marrón, que seguía temblando por el recuerdo de la patada de la maestra, solo atinó a asentir con la cabeza.
No quiero ni saber qué significa eso, y apuesto a que ustedes tampoco, agregó el de pelo negro, con una mirada significativa. Con un suspiro de resignación, el estudiante de pelo verde retrocedió. Mejor empecemos con el entrenamiento, dijo el de pelo negro, y Nagin se fue tranquilo. El pibe de pelo verde todavía se sentía frustrado, pero el otro estudiante solo pudo pensar que quizás el castigo no era tan malo después de todo. Más tarde, el estudiante de pelo verde siguió quejándose con el de pelo negro. Te digo, algo raro hay con Nagin. Siempre fue medio mal educado, pero esto ya es peor. ¿Cómo pudo quedarse ahí parado mientras nos rompían la espalda? El de pelo negro lo miró con comprensión. Hay que ser un poco más comprensivos con él, le respondió. Sería más raro si siguiera siendo el mismo de siempre, después de lo que pasó. El de pelo verde jufió con frustración. A la vez, en la mente de Nagin resonaba una verdad dura. El dolor de perder a tu familia es mucho más terrible de lo que podés imaginar. Nagin se alejó, caminando en silencio bajo un cielo que pintaba el atardecer con tonos morados y naranjas. Parecía perdido en sus pensamientos, con la mirada distante. Un suspiro se le escapó, como si llevara un peso muy grande encima. Y es que para él algo había funcionado, algo de lo que nadie, o casi nadie, se había dado cuenta. Todos saben una cosa, pensaba Nagin para sí mismo. La semana pasada mi casa se quemó por completo, y mi único hermano no quedó ni cenizas. Pero había algo más, un secreto que nadie conocía. El recuerdo lo invadió. Él mismo, o una versión oscura de él, con ojos rojos brillantes, de pie entre las llamas, viendo a su hermano caer. Y entonces la confesión interna, cruda y dolorosa. Soy Nagyun, y yo maté a mi hermano. Un golpe seco lo sacó de esos pensamientos. Una semana antes, el día en que todo cambió. Nagin, con la cara medio tapada y una expresión de derrota, estaba sentado en el suelo mientras dos estudiantes se paraban sobre él. «Ups», dijo uno de ellos, el pelirrojo, con una sonrisa burlona. El otro, el de pelo verde, lo miraba con desprecio. Los golpes empezaron a caer sobre Nagin, uno tras otro, lo dejaron tirado en el piso, tosiendo y sin fuerzas. Finalmente, los dos agresores jadeando se miraron. «Mejor nos vamos», dijo uno. Nagin, en el suelo, escupió con rabia y frustración, con sus ojos rojos brillando en la oscuridad de su derrota. Los pasos de sus agresores se alejaron, dejando a Nagin tirado en el barro, con la cara magullada y el cuerpo adolorido. Uno de ellos le lanzó un último y despectivo calificativo antes de desaparecer. Con un esfuerzo, se incorporó, limpiándose algo pegajoso del pelo, mientras un asco profundo le invadía. En ese momento, solo podía pensar en una cosa. Siempre odié este pueblo. Era un pensamiento recurrente, una verdad amarga que lo había acompañado desde hacía demasiado tiempo. Al día siguiente, con las marcas de la golpiza aún visibles, Nagin se acercó a la tienda del pueblo. Sus ojos se fijaron en una revista que mostraba a un joven de pelo rubio, con una mirada decidida. Él mismo, de otra época, pidió un ejemplar, pero el tendero, un hombre con bigote y mirada dura, lo miró con claro desprecio. Sin decir una palabra, le arrojó la revista sobre el mostrador, un gesto más que suficiente. Esa mirada muestra cuánto me desprecia, se dijo Nagin sin inmutarse, al menos por fuera. En este lugar había aprendido a leer las expresiones de la gente y, más importante, a controlar la suya. No podía permitirse sonreír ni llorar, necesitaba mantener una fachada de indiferencia si quería evitar que lo hostigaran aún más. Pero claro, la verdad es que la indiferencia era lo último que sentía. Mientras caminaba, las gotas de una lluvia fina se mezclaban con las marcas de su cara, cayendo sobre la revista que ahora llevaba en sus manos. En sus páginas se hablaba de él, una estrella en ascenso, el primer lugar, el más popular entre los futuros caballeros. Nagin, del pueblo de fuego, Wudion. Una vida de éxito y reconocimiento que se sentía a años luz de su miserable presente. Más tarde, un hombre se acercó a Nagin para pagarle por un trabajo. Con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, Nagin pensó que, por más que intentara, siempre había momentos en los que no podía evitar que su verdadera expresión se asomara. La sonrisa se le borró de golpe cuando el hombre le dijo: «La mitad». «¿Qué? ¿Pero por qué?». La voz de Nagin sonó cargada de incredulidad y frustración.
Hice todo lo que me pediste, estoy seguro. ¿Por qué solo me pagas la mitad? El hombre, imperturbable, le respondió que se había enterado de que Nagin había dejado el sitio de trabajo sin permiso. «Sabes que eso es motivo para reducir tu pago a la mitad, ¿no?», agregó. Nagin intentó replicar, pero el hombre lo interrumpió, corrigiéndose con frialdad. En realidad, 1/3. Nagin trató de explicarse que lo habían arrastrado a la fuerza y no estaba trabajando sin permiso, pero el tendero no lo dejó. Sin más, le rebajó el pago aún más, a la 1/4 parte de lo acordado. El hombre lo miró con desprecio, recordándole que él era el único en el pueblo que le daría trabajo. Nagin sintió que el coraje se le iba. Sus ojos rojos se abrieron de golpe por la impotencia, para luego bajar la mirada, derrotado. No podía llorar, ni siquiera fruncir el ceño. Tenía que mantener su fachada de apatía. Al final pensó, tal vez eso era lo que se merecía. Mientras se alejaba, apretando el puño con el mísero pago, una piedra pasó zumbando justo al lado de su cabeza. Un grupo de chicos, con una honda en mano, se reía a lo lejos. «Fallaste, idiota», le dijo uno al otro. Nagin ni se inmutó, ya acostumbrado a esos ataques. Una década atrás, en ese mismo pueblo, Nagin se convirtió en algo peor que un criminal. Él era el responsable del incendio que lo arrasó, o al menos eso era lo que creía la gente. Una llama que consumió todo, incluso su reputación. Pero esta situación, pensó mientras hojeaba una revista que tenía en la mano, pronto iba a terminar. Justo en ese momento, otra piedra le golpeó la cabeza, devolviéndolo a la cruda realidad. Cayó al suelo, y una mano se extendió hacia él. «Lo siento, Nagyun», dijo una voz amable. Era un joven de pelo rubio, con una sonrisa cálida, que le preguntaba si estaba bien. Nagin, sorprendido y con una rara sonrisa en su rostro golpeado, tomó esa mano. No como él, que en el momento del incendio había sido visto como el destructor. Este chico había salvado a los aldeanos. Él era el héroe del pueblo, su única familia. Se los vio a los dos, juntos, mientras una figura de pelo negro los observaba desde la distancia. En ese recuerdo, el héroe le mostraba a Nagin una revista, emocionado. Mira, soy yo, ¿la compraste por eso? En esa revista, el héroe era la estrella. La sonrisa de su hermano Nagin, el héroe del pueblo, era contagiosa mientras le mostraba el folleto de Atracciones Continentales. «Mira, ¿no crees que sería divertido?», le decía, reviviendo viejos recuerdos. Nagin, aunque le costaba, asintió, preguntándole el porqué de todo eso. Nagin, con la vista perdida en el horizonte, le recordó que desde chicos habían soñado con una gran aventura, con salir de ese pueblo, recorrer el mundo y encontrarse en algún lugar, él como caballero y Nagin como aventurero. Los recuerdos se desvanecieron cuando Nagin se despedía frente a su humilde casa, prometiéndole a Nagin que como aprendiz pronto recibiría una paga. Pero la tranquilidad de ese pasado se hizo añicos cuando, de repente, una figura encapuchada irrumpió en la casa y atacó con una espada. Nagin, con una rapidez asombrosa, levantó su brazo y detuvo el golpe, haciendo añicos la hoja. Otra persona, aparentemente también un encapuchado, observaba la escena, mientras el otro Nagin, más joven y asustado, preguntaba quiénes eran. Para Nagin, el que bloqueó el ataque, estaba claro, ese golpe no era para asustarlo. Sosteniendo el pedazo de espada, sus ojos se encendieron de un rojo furioso. «¿Están acá para matarme?», dijo con desafío. «Me gustaría verlos intentar». Los encapuchados se burlaron, llamándolo pequeño héroe valiente, y le preguntaron si pensaba rendirse. La respuesta de Nagin fue un rápido y potente puntapié que lanzó a uno de ellos por los aires. Agarrando el puño de la espada rota, Nagin se dio cuenta de su desventaja. Eran muchos y él estaba solo. Aunque se encontraba en un claro aprieto, con enemigos cuyas habilidades y armas eran una incógnita, y sabiendo que adentrarse en ese rincón atestado de atacantes lo pondría en desventaja, Nagin no podía arriesgarse a que le hicieran daño a Nagyun. Ese era el peor escenario, y si pasaba, no habría nada que él pudiera hacer. Era mejor enfrentarlos a todos, él solo. «Mi casa está un poco desordenada», pensó Nagin, con los ojos brillando de furia. «Es hora de sacar la basura». Con esa decisión tomada, Nagin se lanzó de lleno. Los encapuchados se abalanzaron sobre él, pero Nagin se movía como un rayo. Esquivaba estocadas por milímetros, haciendo que las espadas de los enemigos chocaran entre sí, y contraatacaba con golpes precisos que los dejaban fuera de combate.
La pelea era brutal y rápida. Pronto, Najin tuvo un panorama claro. El espacio era estrecho y ellos eran rápidos, pero la mayoría no representaban una amenaza seria. La verdadera variable, la única que lo preocupaba, era el encapuchado que no había movido un dedo, el líder. El líder, observándolo con atención, rompió su silencio. «Vaya, sos más fuerte de lo que esperaba», comentó, y acto seguido desenfundó su propia espada. La pelea no podía durar mucho más. De repente, fuertes golpes resonaron en la puerta, acompañados de una voz que gritaba: «Najin, abre la puerta, ¿estás bien?». Najin y el líder se miraron fijamente. La voz insistió: «Voy a buscar ayuda». Najin, con una mano sobre la madera de la puerta, sabía que, aunque las cosas se complicaran, sus decisiones hasta ese momento habían sido mayormente las correctas. Pero la verdad es que tomar las decisiones correctas no siempre te asegura la victoria. Con un golpe brutal que hizo pedazos el suelo, Najin cayó. El líder encapuchado lo observó, sorprendido de que hubiera podido bloquear el ataque, pero seguro de que estaba superado. «No sé si vas a poder aguantar otro golpe o si vas a esquivarlo», le dijo, mientras desenvainaba su espada, «pero no veo la hora de saber qué vas a elegir». El líder se lanzó al ataque y la hoja atravesó a Najin, un golpe directo y devastador. Pero lo que sorprendió al atacante fue que, a pesar de la herida, Najin había usado sus últimas fuerzas para empujar a alguien fuera del camino, a su hermano, Nagyun, quien había vuelto. Nagyun, lastimado, miró a Najin con desesperación. «¿Por qué hiciste eso, idiota? No tenías que hacerlo, no por mí», le gritó. Otro de los encapuchados se acercó, apurándolos. «Tenemos que terminar esto rápido, nos quedan pocos minutos». El líder, con la mirada fija en los hermanos, pareció entender algo. Con un movimiento, envainó su espada y extendió una mano hacia Nagyun, ofreciéndole una terrible elección: «Mata a Najin y te dejo vivir». La propuesta dejó a Najin con los ojos desorbitados por el horror. ¿Matar a su propia carne y sangre? ¡Imposible! Para Nagyun, Najin no era solo un hermano adoptivo, era su alma gemela, su otra mitad. Desde que eran chicos, los dos siempre fueron los mejores amigos. Najin, de chico, era un poco más miedoso y Nagyun siempre estaba ahí para defenderlo, para evitar que otros lo molestaran. Incluso en un momento de angustia, cuando un joven Najin le pedía perdón a Nagyun, culpándose por algo, Nagyun le gritó con furia: «No te disculpes, así es como actúan los hermanos. Si necesitas ayuda, yo te voy a proteger. Me voy a encargar de cualquier tonto que te moleste. Vos sos mi único hermano, mi único y familia». Nagyun cerró la frase con dolor mientras la espada se hundía más en Najin, un sonido desgarrador. El arma, antes clavada, ahora caía al suelo con un tintineo metálico. En ese momento, una verdad oculta, un secreto que nadie conocía, se reveló en la mente del chico de ojos rojos. «La verdad es que soy Nagyun y maté», se dijo a sí mismo, la cara bañada en una expresión de puro horror. El líder encapuchado, que había estado observando, levantó su propia espada con una calma perturbadora. «Y te dejaré vivir», dijo, ofreciéndole una salida. Nagyun, todavía en shock, apenas pudo balbucear un «¿Por qué?», entre temblores. Pero de repente, su mirada se endureció. Agarró la espada ensangrentada que había caído al suelo. «¿Por qué haría algo que vos me digas?», gritó con rabia. «Atacame, te puedo enfrentar». El líder solo lo miró, una chispa de desinterés en su voz al responder: «¿Ah?». Nagyun se volteó hacia Najin, que ahora yacía en el suelo, gravemente herido y desangrándose. «Aguanta un poco más, Najin, la ayuda ya viene», le gritó, y con un esfuerzo sobrehumano intentó levantarlo. «Voy a mantenerlos a raya hasta entonces». Pero Najin, con sus últimas fuerzas, apenas pudo negar con la cabeza: «Nagyun, no». Nagyun sintió la sangre tibia de su hermano entre sus manos, la desesperación invadiéndolo. «Najin, no tenés chance», murmuró, la voz quebrada. «No podemos morir los dos acá». Mientras Nagyun luchaba internamente, los encapuchados observaban la escena en silencio. La hoja del arma que había atravesado a Najin seguía goteando sangre. Los ojos rojos de Nagyun estaban fijos en la herida, el dolor de la realidad golpeándolo con fuerza. «Najin», balbuceó,
sus manos tratando inútilmente de contener la hemorragia. Najin, con un hilo de voz, lo llamó por su nombre, Nagyun, y con un último aliento intentó decir algo más, algo que se perdió en un susurro, mientras Nagyun veía el horror reflejado en sus ojos, la sangre goteando de su propio mentón. De repente, Nagyun, el héroe del pueblo, cayó al suelo con un golpe seco. Sus ojos rojos, antes llenos de furia y angustia, ahora vacíos. Los encapuchados, satisfechos, comenzaron a marcharse. «Nuestro trabajo acá está hecho», dijo el líder, mientras sus ropas ondeaban con el viento al alejarse. La llama de Budión se ha extinguido. Luego, un sonido sordo resonó en la habitación vacía, mientras el líder sentenciaba: «Solo quedan cenizas». Este eco resonaba mientras la llama del pasado se alzaba de nuevo, un incendio trágico que consumía todo a su paso. La imagen de un niño atrapado en ese infierno, la desesperación. El ¿por qué? Que se repetía en su mente una y otra vez. Se preguntaba por qué Najin, su hermano, había tenido que morir. En medio de ese dolor, una resolución se encendió en esos ojos rojos. La voz interior, llena de una promesa inquebrantable, declaró: «Voy a proteger a cualquiera que te moleste, porque vos sos mi única familia». Un gesto decidido. Agarró una espada. «No voy a dejar que esto termine así», afirmó, mientras se ataba el pelo hacia atrás como si con ese acto sellara una nueva identidad, una promesa de revancha. Porque el que había muerto ese día, el héroe, era Nagyun, y ahora, aquel que quedaba, el que había sobrevivido, iba a tomar el nombre de Najin, el Caballero de las Cenizas. El tiempo pasó, o tal vez fue solo un instante. Ahora, bajo un cielo púrpura y en medio de ruinas, el nuevo Najin, con los ojos aún ardientes, recordaba a esos encapuchados. 5, o tal vez más, pero el número no importaba. Lo importante era que vinieron con una misión: matar a Najin. Y lo importante, lo único que realmente importaba para él, era la venganza. Pero, ¿cómo vengarse de un grupo de encapuchados sin rostros conocidos? Él sonrió. No iba a ser un problema, porque si vivía como Najin, sabían que volverían. Lo buscarían hasta el fin, buscando terminar lo que empezaron, buscando matarlo de una vez por todas. Y ellos, los encapuchados, también pensaban en eso. La verdadera preocupación, el verdadero problema para ellos, era que quien había bloqueado el ataque había sido Najin. Y eso, lo que ellos no entendían, era la clave. Resulta que el líder encapuchado no solo sabía quién era Najin, sino que de alguna forma los estaba guiando a los atacantes. Lo peor es que para él la vida de Najin era un desperdicio. En medio de esta revelación, la maestra Fadian apareció, con esa sonrisa que ya conocíamos. Ella también pensaba que Najin, el héroe, había sido un desperdicio. Explicaba que, aunque otros lo veían inútil para la pelea, ella creía que tenía mucho potencial en otras cosas y le había puesto esperanza. Para ella, su muerte era una verdadera lástima. Najin la miró con recelo. La maestra Fadian, la caballero Cierva Blanca, pensó. ¿Sería ella? Se aferró a su espada, la misma que había recibido como regalo. Fadian, con su sonrisa extraña, le preguntó de dónde la había sacado. Najin se preguntó si lo estaba poniendo a prueba, pero rápidamente lo descartó. Es demasiado fuerte, se dijo. Un guerrero como él, bajo su identidad actual, no tendría la más mínima oportunidad contra una caballero de ese calibre. La maestra, notando su tensión, le dijo que se relajara. No había venido a hablar de su espada, sino a decirle algo importante. Najin seguía sospechando que era otra de sus bromas raras. Entonces, Fadian le puso una mano en el hombro y con una mirada seria le susurró: «Estás haciendo tu mejor esfuerzo, Nagyun». La sangre de Najin se heló. ¿Ella lo sabía? ¿Desde cuándo? ¿Desde el principio? ¿Eso significaba que ella lo había matado? Rápidamente descartó la idea. Quizás solo lo estaba probando, pero una cosa era segura. Lo único que podía hacer era seguir actuando como Najin, mantener su forma de hablar, sus expresiones, hasta su apariencia. Tenía que ser Najin, engañar a cualquiera que dudara. Mientras él luchaba por mantener la compostura, la maestra Fadian simplemente sonrió, una sonrisa que parecía entenderlo todo. Y con esa sonrisa, la maestra Fadian le dijo que su actuación era impecable,
que había logrado imitar al verdadero Nagin a la perfección, incluso su expresión de confusión. Fue entonces cuando Nagin entendió. Ella lo sabía. Ante su evidente pánico, la maestra lo tranquilizó, asegurándole que solo estaba ahí para darle un consejo. Se acercó y le susurró que no estaba destinado a convertirse en Nagin. Después, se despidió con una sonrisa desenfadada y desapareció en el aire, dejándolo solo con sus pensamientos. Nagin se quedó perplejo, preguntándose cómo era posible que alguien hubiera descubierto su secreto. Reflexionó sobre las palabras de la maestra, su misterioso consejo y si podía confiar en ella. Aunque la percibía como una figura intimidante, no la consideraba una enemiga directa, pero sí su principal sospechosa. Sabía que para lograr su venganza debía especificar su verdadero objetivo. Al día siguiente, un nuevo amanecer trajo consigo la normalidad de la academia, pero también la noticia de un examen inminente. La maestra Fadian, con su energía habitual, anunció la prueba para ascender a aprendiz de caballero, dejando claro que quienes la superaran dejarían de ser civiles. La tensión era palpable entre los estudiantes, especialmente cuando Fadian soltó la advertencia sin rodeos. En este examen podían morir. Justo cuando la maestra estaba a punto de dar más detalles, una figura de pelo oscuro apareció y se presentó como Rosewood Fox Lúdica, un caballero enviado para supervisar el examen. Pero su llegada no fue precisamente solemne. La maestra Fadian lo regañó de inmediato por interrumpirla y por su aparente apodo de llorón. Para sorpresa de todos, Lúdica se puso a llorar a mares, dejando a la maestra exasperada. Mientras los estudiantes digerían la extraña interacción, el de pelo verde especulaba con el de pelo marrón sobre la naturaleza del examen. Si fuera una prueba de fuerza o rango, admitió, Najin probablemente estaría al tope. Najin, con sus ojos rojos brillando discretamente, escuchaba cada palabra, mientras la realidad de su nueva vida se consolidaba. Prueba de fuerza o rango, admitió. En medio de la expectación, un estudiante de pelo negro se acercó a Najin, preguntándole si estaba bien. La pregunta, aparentemente inocente, hizo que Najin se sobresaltara. Por dentro, empezó a analizar la situación. ¿Había algo en su actuación que lo delataba? ¿Su fachada de Najin se estaba resquebrajando? Creía que su disfraz era perfecto, pero la mirada atenta de sus compañeros lo ponía en alerta. El estudiante de pelo negro notó su nerviosismo y aclaró que solo lo veía demasiado tranquilo y relajado, y que se había preocupado porque quizás se estaba esforzando demasiado. Najin desestimó la preocupación con un breve «no es eso, pero gracias», mientras su mente conectaba las palabras con la enigmática advertencia de la maestra Fadian. «No estás destinado a convertirte en Najin». Se dio cuenta de que su actual calma era tan forzada que parecía antinatural, una señal que quizás la misma Fadian había percibido. Mientras Najin procesaba esta nueva preocupación, una alumna de pelo verde alzó la mano y preguntó directamente a la caballero Fadian de qué trataría el examen. Fadian, con esa sonrisa que podía ser encantadora o siniestra, pellizcó la mejilla de Rosewood Fox Lúdica, el caballero recién llegado que había interrumpido, y que ahora se quejaba visiblemente. «Ah, casi se me olvida», dijo Fadian con un tono burlón, mientras le recordaba a los estudiantes que el llorón debía estar emocionado con el examen. Luego, la maestra explicó su propio papel en la prueba. Su misión, dijo con una sonrisa amplia, sería supervisar al examinador e intervenir solo si la situación se ponía tan fea que pareciera que los iban a matar de verdad. Así que no tenían que preocuparse por morir, un alivio dudoso que solo aumentó la tensión entre los estudiantes. El examen de aprendiz de caballero duraría 3 días, reveló Fadian, y la prueba, en sí, era sencilla. Tenían que derrotar a un caballero como Lúdica, que los observaba con una expresión seria y desafiante. Lúdica los retó a decidir quién sería el primero en enfrentarlo. Fadian, viendo la perplejidad y el miedo en las caras de los estudiantes, añadió una última advertencia, casi una sentencia. Ella no va a ser tan fácil con ustedes como yo, y para colmo, es mucho más fuerte que yo. La revelación del poder de Lúdica causó un escalofrío. Los estudiantes, incluido Najin, miraron a la figura imponente de Lúdica con terror, porque ¿cómo iban a derrotar a un caballero si ni siquiera 10 aprendices podían contra uno? La frustración era palpable. Para Najin, esto era más que un simple examen,
era la clave para su venganza. Si no pasaba, si no demostraba que Najin seguía vivo, todos sus planes se irían al traste. Había sido el más prometedor de todos, destinado a ser un caballero, y ahora, ante semejante obstáculo, se dio cuenta de que tenía que buscar una salida, un atajo. No podía fallar. Así comenzó el primer día del examen. Lúdica, con lágrimas en los ojos, una costumbre que la maestra Fadian ya había señalado, no tardó en dejar claro lo débiles que eran los estudiantes. Los cuerpos caídos y el suelo agrietado daban testimonio de su fuerza imparable. Al ver a Najin en pie, Lúdica lo desafió. ¿Vas a intentarlo o no, cerebrito? Pero Najin, con la mirada fija, decidió no moverse, guardando sus cartas. Era el final del primer día y para la mayoría una derrota aplastante. A la noche, con la oscuridad cubriendo el cielo, los estudiantes arrastraban los pies agotados y desanimados. El estudiante de pelo verde, visiblemente frustrado, confrontó a Najin. Lo acusó de no haber hecho nada, de solo observar desde las gradas. Decime, ¿cómo se supone que le ganemos? Vos que miraste todo, ¿encontraste algún punto débil? Najin dudó. Y a su lado, el estudiante de pelo negro también parecía expectante. No estoy seguro, contestó Najin, pero su calma no convencía. En su mente, Najin ya había trazado un plan. Ante un enemigo tan fuerte, pensó, el honor no servía de nada. ¡Maldición! ¿Cómo se supone que le ganemos a un caballero?, se preguntó el de pelo verde. Pero Najin lo interrumpió con una idea que sorprendió a todos. Si queremos tener alguna chance de ganar, el único camino es un ataque sorpresa. Hay que atacarla mientras duerme o está distraída. Se justificó pensando que la maestra Fadian solo había dado un plazo de 3 días, no reglas sobre cómo atacar. Si funcionaba, no podían refutarlo. Sin embargo, su propuesta no fue bien recibida. El estudiante de pelo verde lo miró con incredulidad. ¿En serio, Najin? Y el de pelo marrón, con disgusto, sentenció. Todos queremos ser caballeros. Si vas a hacer algo tan deshonroso, yo no voy. Es más, no voy a dejarte. El estudiante de pelo negro intervino, apoyando la idea de la honestidad. Tiene razón, tenemos que ganar limpiamente, de frente. Así, los estudiantes dejaron de lado la idea del ataque furtivo. El estudiante de pelo verde, a pesar de los golpes y el cansancio, propuso algo distinto. Si combinamos nuestras fuerzas, las cosas van a ser diferentes. Estoy seguro de que si armamos un buen plan, podemos vencerla. Y así llegó el segundo día. El campo de batalla volvió a llenarse de la furia de Lúdica. Mientras ella se movía entre los estudiantes, los que quedaban se preparaban. El estudiante de pelo verde miró a Najin, quien asintió con un gesto casi imperceptible. En cualquier momento, pensaron. Habían acordado un plan, y era hora de que comenzara. Con una determinación renovada, los estudiantes se lanzaron juntos contra Lúdica. El asalto arrancó con fuerza, pero Lúdica, como si fuera un juego de niños, detuvo el ataque de Najin con su paraguas y lo mandó a volar. El estudiante de pelo verde, viéndolo caer, arremetió con todo para intentar desarmarla, pero Lúdica lo apartó con una patada brutal. Cayó con el cuerpo magullado, pero su mente seguía enfocada en el plan. Tenían que forzar a Lúdica a usar su paraguas para poder inmovilizarla. Un poco más, pensó mientras se levantaba. Hay que rodearla. Lúdica observaba a los estudiantes que la rodeaban. Para ella, eran unos niños intentando jugar a caballeros. Con una facilidad pasmosa, siguió bloqueando los golpes y contraatacando, usando su paraguas para desviar cada embate, incluso rasgando la ropa de Najin con la fuerza de sus golpes. El estudiante de pelo verde gritó a sus compañeros, ¡Ahora, Najin! Y es que Najin, aprovechando una apertura, logró sujetar el paraguas de Lúdica con todas sus fuerzas. El estudiante de pelo negro, que había estado observando la táctica con atención, se dio cuenta de la verdad del plan. Najin no estaba atacando, estaba haciendo de cebo. Lúdica, por su parte, no tardó en captar la jugada. ¿En serio creyeron que uno solo de ellos podría conmigo? ¡Qué tierno!, pensó con una sonrisa. Najin era un simple anzuelo. Mientras lo mantenía ocupado con el forcejeo, el estudiante de pelo negro, con su arma en mano, preparaba el golpe final. Pero la caballerita era demasiado rápida.
Se movió con una agilidad increíble, girando el paraguas para bloquear el ataque sorpresa. A pesar de su superioridad y de la clara derrota de los estudiantes, Lúdica no pudo evitar que un par de lágrimas cayeran por sus mejillas. Estos polluelos, pensó, de verdad se están esforzando mucho. A pesar de su conmoción, Lúdica seguía siendo una fuerza imparable. Su aura se volvió tan pesada que, para los estudiantes, sentirla era como ser aplastado. La mayoría, incluyendo al estudiante de pelo verde y el de pelo negro, se quedaron helados, sin poder respirar o moverse por el puro terror. Para ellos, era obvio que la sola presencia de Lúdica podía decidir un combate. Pero mientras el pánico se apoderaba de sus compañeros, Najin se mantuvo firme. Su indiferencia ante la intimidante aura de Lúdica fue tan notoria que la propia caballero se sorprendió. ¿Ninguna reacción? Este chico es lo suficientemente fuerte como para soportar esto, pensó Lúdica, sintiendo una chispa de interés. Decidió que era hora de subir la apuesta, y probó su verdadera fuerza, rodeándose de una energía oscura y amenazante, lista para atacar a Najin. Pero justo en ese momento, la maestra Fadian apareció, interrumpiendo el enfrentamiento. Con una sonrisa relajada, le dijo a Lúdica que ya era suficiente por hoy, dando por terminado el segundo día del examen. Los estudiantes estaban derrotados y exhaustos. El suelo mostraba las huellas de la batalla, y la mayoría apenas podía mantenerse en pie. El estudiante de pelo verde maldijo en voz baja su frustración, mientras que el de pelo negro miraba a su alrededor pensativo. En medio de la derrota, Najin les observó a todos con una determinación que no había flaqueado. Levantó la vista y anunció que había descubierto cómo podían derrotar a Lúdica. El estudiante de pelo verde, con los ojos bien abiertos, no pudo contener su emoción y empezó a hacer preguntas a los gritos, pero Najin lo silenció. «No puedo darles los detalles», explicó, «pero si confían en mí y hacen lo que les digo, podemos ganarle, estoy seguro». El tercer y último día del examen comenzó. Lúdica y Fadian esperaban a los estudiantes. La maestra Fadian, con su sonrisa de siempre, les preguntó si estaban listos. Pero antes de que la prueba comenzara formalmente, Najin levantó la mano. «¿Puedo decir algo antes de que empecemos?», preguntó. Lúdica, con un leve ceño fruncido, le dio permiso. Najin entonces planteó lo que había estado pensando. El verdadero propósito del examen no era simplemente derrotar a un caballero en un combate frontal, era más profundo. Lúdica, con su característica sonrisa desafiante, les preguntó quién sería el primero en enfrentarse a ella, y Fadian, con una sonrisa más enigmática, añadió que lo importante era encontrar la forma de derrotarla, de una manera u otra. Para Najin, eso significaba demostrar una fuerza que iba más allá de lo que se esperaba de un caballero, una capacidad de encontrar la victoria incluso cuando el combate directo no era una opción. Lúdica lo escuchó, con una expresión que mezclaba curiosidad y algo de escepticismo. Sin embargo, a pesar de la revelación de Najin y la insinuación de la maestra Fadian, los otros estudiantes decidieron seguir el camino más directo. Se mantuvieron firmes, iban a intentar superarla en batalla, a la vieja usanza. Fadian, que observaba desde una roca, no pudo evitar sorprenderse por la decisión. Bueno, esto no lo vi venir, pensó, preguntándose qué tenían en mente los chicos. Les advirtió que Lúdica, a quien llamó La Llorona, probablemente iba a enojarse, y que había dos tipos de luchadores, los que se volvían más fuertes con la rabia y los que se derrumbaban sin poder controlar sus sentimientos. Lúdica, con lágrimas en los ojos pero una mirada desafiante, confirmó sin rodeos que ella pertenecía al primer grupo. Apenas terminó de decirlo, una descarga de energía recorrió el lugar. Los estudiantes sintieron un escalofrío y empezaron a paralizarse, pero el de pelo verde gritó para que reaccionaran, para que no se quedaran congelados. Lúdica no perdió el tiempo. Con su paraguas arma se lanzó a la carga a una velocidad impresionante. Los estudiantes apenas tuvieron tiempo de gritar antes de que los golpes empezaron a caer. El impacto fue brutal. El estudiante de pelo verde y el de pelo rojo fueron lanzados por los aires, y el golpe del paraguas en el suelo los dejó aturdidos. El estudiante de pelo verde, con el rostro magullado y apenas pudiendo abrir los ojos, se dio cuenta de lo que pasaba. «No hay forma», se lamentó. «No podemos vencer a un monstruo como ella». La esperanza se les había ido por completo. Fue en ese momento que Najin, con la misma calma estratégica de siempre, intervino. «El plan es básicamente el mismo», les dijo. Los otros estudiantes lo miraron con incredulidad.
¿Querés intentar el mismo plan 2 veces contra un caballero? Eso no va a funcionar, replicaron. Pero Nagin les hizo pensar. El intento anterior no fue un fracaso. Total, sirvió para algo. La habilidad de Lauzon, el estudiante de pelo negro, había logrado hacerle efecto. Tenemos un solo objetivo, explicó Nagin, que Lauzon pueda acertarle. Lauzon, el estudiante de pelo negro, entendió la jugada. Respiró hondo y apretó su arma. Lúdica no los esperaba, no después de verlos tan derrotados. Ella no está en guardia como antes, pensó, sintiendo un escalofrío de anticipación. Otro estudiante, de pelo rubio, lo confirmó en voz alta. Claro que no va a estar en guardia, sabe que no podemos vencerla. Y ahí, en esa confianza excesiva de Lúdica, residía la única oportunidad de los estudiantes. Los estudiantes, pese al plan de Nagin, seguían paralizados por la presencia imponente de Lúdica. El de pelo verde, con nerviosismo, señaló que esa parálisis era su mayor obstáculo. Pero Nagin, manteniendo la calma, les recordó que hasta la preparación más minuciosa tiene una fracción de segundo de apertura, esos instantes que deciden la victoria. Era su única oportunidad y no podían desperdiciarla. El plan de Nagin era arriesgado. Lauzon serviría de carnada. Lúdica, sin pensárselo 2 veces, lanzó un ataque de una fuerza descomunal que impactó de lleno en Lauzon. La escena era brutal, pero Nagin observaba, imperturbable, porque todo estaba bajo control. Era el momento de su movimiento. Nagin se lanzó a toda velocidad y lo hizo sin que el aura intimidante de Lúdica le afectara en lo más mínimo. Su indiferencia sorprendió a la caballero, que lo miró con un interés repentino. Lo que Nagin no había previsto era que Lúdica desde el principio había desconfiado de él. Su falta de reacción a la presión y que no atacara a ciegas la hizo sobreestimar sus verdaderas capacidades. Así que en lugar de confiarse, Lúdica decidió ponerlo a prueba, queriendo ver de qué era realmente capaz. Concentró su ataque más potente, una fuerza tan destructiva que, aunque el verdadero Nagin quizás hubiera podido soportarla, el Nagin actual no tenía ninguna posibilidad. La muerte era inminente. Pero justo cuando el golpe iba a ser fatal, una mano lo detuvo. Era la maestra Fadillan, la única que conocía la verdadera identidad de Nagin, quien había intervenido. Lúdica se detuvo, claramente sorprendida. Con una sonrisa enigmática, Fadillan le recordó su rol como supervisora. Debía detener a la examinadora si parecía que iba a matar a un estudiante. La maestra comprendió al instante la jugada de Nagin. El pícaro la había manipulado. Sabía que por sí mismo no podía vencer a un caballero, pero al forzar la intervención de Fadillan, había logrado derrotar a Lúdica, de una forma indirecta, ganando la prueba sin un combate directo. Nagin, con el rostro cubierto de sudor y los ojos inyectados en sangre por la rabia contenida, se decía a sí mismo: «Soy débil». Era esa debilidad la que lo obligaba a recurrir a planes intrincados, a manipular el juego para sobrevivir. Lúdica, frustrada y con una mirada de furia, intentó volver al ataque, pero Fadillan la detuvo de nuevo con una agilidad sorprendente. La tensión entre las dos mujeres era palpable. Nagin, con su mente aguda, seguía procesando cada detalle. Lúdica, con el ceño fruncido, solo tenía un pensamiento: todo lo que quiero. Pero la maestra Fadillan no iba a permitir que la situación se saliera de control. Fadillan, con una velocidad increíble, se interpuso justo a tiempo y bloqueó el golpe fatal de Lúdica, absorbiendo todo el impacto y cayendo al suelo pero manteniéndose firme. Lúdica, que apenas se tambaleó, la miró con rabia, exigiendo saber por qué siempre se le interponía y si acaso la estaba desafiando. Fadillan, con una calma que descolocó a Lúdica, le respondió que, sobre eso, era un secreto, evitando la confrontación directa. Con una sonrisa que ocultaba su verdadera astucia, Fadillan le explicó a una Lúdica cada vez más enojada que, al final del día, el plan de Nagin los obligaba a ella también a intervenir, y esa había sido la verdadera estrategia. Este no era un combate a muerte, era un examen. Y bajo esas condiciones, por haber sido indirectamente manipulada para detener un golpe fatal, Fadillan le sentenció a Lúdica: «Admitilo, perdiste». Lúdica no podía creer lo que escuchaba. Ella, la poderosa caballero cierva blanca, ¿había perdido contra esos polluelos?
La rabia les subía por la garganta, negándose a aceptar tal derrota. Pero Fadian, con una sonrisa aún más grande, no paraba de pincharla, confirmando cada vez que sí, que había perdido. El estudiante de pelo verde, aterrorizado, trató de advertirle a Fadian que no la provocara más, pero ya era tarde. La furia de Lúdica era incontrolable y, para sorpresa de todos, se transformó en un llanto inconsolable. Ahí estaba la caballero Cierva Blanca, Lúdica, la gran guerrera, llorando a mares, quejándose de que Fadian se había entrometido, que la había golpeado y que encima no le decía por qué. Fadian, con un suspiro de resignación, la consoló como si fuera una niña pequeña, palmeándole la cabeza mientras Lúdica seguía lamentándose y diciendo que la odiaba. Los estudiantes, atónitos, observaban la escena sin entender nada. 30 minutos después, con Lúdica ya recompuesta, anunció que todos habían pasado el examen. Ahora eran oficialmente aprendices de caballero. Una oleada de emoción y alivio recorrió a los jóvenes, pero Lúdica no tardó en bajarles los humos. Le preguntó a Nahín si se sentía diferente, a lo que él respondió, sin cambiar su expresión, que no, para nada. Lúdica les explicó que el título de aprendiz no cambiaba nada fundamentalmente. Ser un aprendiz y ser un caballero eran dos cosas muy distintas. Ahora venía el verdadero entrenamiento, el que los iba a hacer dignos del título. «Vamos, polluelos», les dijo, con una mirada seria, «los vamos a hacer dignos del título de caballeros. Ahora respóndanme». Los estudiantes, aún en shock por la revelación de Lúdica, asintieron con una mezcla de miedo y determinación. La caballería de esa nueva generación prometía ser un camino de espinas. Mientras tanto, en lo profundo de un bosque cercano, Nayun, disfrazado de Nahín, ya estaba en movimiento. Con un paso firme, desenvainó su espada. Cada movimiento era un torbellino de concentración, sus ojos rojos brillando con una intensidad febril mientras practicaba cortes contra los árboles, dejando una estela de acerrín a su paso. Pero la furia en su mirada escondía una duda. «Claro, ¿por qué no puedo hacerlo como Nahín?», se preguntó en silencio, mirando los troncos talados que lo rodeaban, sintiendo un vacío. Una clara señal de que no sentía que sus habilidades estuvieran a la altura de las de su hermano. Lúdica, con su postura imponente, continuó explicando las implicaciones de su aprobación. «Ustedes no son la clase 274, son la segunda clase especial», corrigió, antes de revelar la verdadera magnitud de su situación. La tensión con las tierras del este es palpable. Se estableció un nuevo sistema de aprendices especiales en preparación para la guerra. Ustedes no solo van a entrenar, van a cumplir roles activos en el pelotón de caballeros. La advertencia final fue un golpe seco. Y sí, es muy probable que alguno de ustedes muera. Los estudiantes procesaron la noticia con rostros pálidos. «Pero todavía son muy débiles para eso», añadió Lúdica, sin rodeos. «Y aparte de ser débiles, no tienen armas adecuadas. Su próxima misión es sencilla. Me tienen que encontrar. Me voy del pueblo en un mes y ahí empieza la verdadera búsqueda». Nayun suspiró, volviendo a su entrenamiento en el bosque. «Ya encontré mi arma», pensó, «pero el problema es mi habilidad. Las cosas no van a salir bien solo porque sí, como en el examen. Fui demasiado confiado». Se prometió entrenar hasta el límite. «No voy a poder alcanzar el nivel de Nahín en tan poco tiempo, pero al menos puedo afilar mis habilidades», se dijo, con la determinación de un caballero en ciernes. Sin embargo, 2 semanas después, el agotamiento era evidente. Nayun jadeaba, su cuerpo cubierto de sudor, mientras seguía golpeando los tocones de los árboles. La frustración crecía con cada día que pasaba. Algo está mal. Mis habilidades no mejoran en nada». Su rostro, bañado en lágrimas, reflejaba una desesperación profunda. Fue entonces cuando su mente viajó 10 años al pasado. A un tiempo no mucho antes de que el fuego arrasara la aldea. En ese entonces, el débil era él, Nayun, y su hermano, el original Nahín, siempre lo protegía. Una noche, un tosido incesante y una fiebre alta lo postraron en cama. «Nayun, ¿estás bien?», le preguntó su hermano, con una genuina preocupación. «De verdad pensé que ese era mi final», recordó el protagonista, el recuerdo de su propia fragilidad resonando con su actual impotencia. El protagonista, quien en ese entonces era Nayun, revivía el momento en que su hermano, Nahín, le había revelado su promesa: protegerlo siempre. Esa decisión surgió al verlo tan débil, al borde de la muerte. Y Nahín cumplió.
Mientras Nayun se recuperaba, su hermano se transformó. En pocos días, Najin se volvió increíblemente fuerte, al punto de ser irreconocible. Nayun, lleno de admiración, se convenció de que, si se esforzaba, él también podría alcanzar esa misma fuerza. Al fin y al cabo, compartían un lazo inquebrantable, como hermanos. Pero el presente le golpeó de frente. Nayun, que ahora usaba el nombre de Najin, se frustraba en cada entrenamiento. Jadeando, con cada músculo ardiendo, la dura verdad se le imponía. No tenía talento, en absoluto. El narrador dejó claro que su hermano, el Najin original, era una joya sin impurezas, una rareza única en un siglo. Pero Nayun era todo lo contrario, un bloque de imperfecciones, igual de inusual por su completa falta de habilidad. La impotencia lo consumía. «Maldición», pensó, luchando por aceptar esa realidad. Fue entonces cuando recordó otra de las enseñanzas de su hermano. La práctica no es nada comparada con la cosa real. Tiene que sentirse de verdad. Así que, mirando una pared de roca imponente, estiró los músculos. Había leído en un libro, uno de ficción, que a veces los maestros empujaban a sus alumnos a un abismo para que aprendieran a salir por sí mismos. Decidió que su propia prueba de fuego sería escalar esa pared. Con las manos temblorosas, empezó a subir, aferrándose con todas sus fuerzas. Pero el esfuerzo lo agotó enseguida. Apenas unos metros y ya no pudo más. «Me rindo», se dijo, mientras se desplomaba agotado al pie del... Jadeando. Sentado en el suelo, se preguntó cómo era posible que todos los demás se hubieran vuelto tan fuertes. Recordaba que de chico él los superaba sin problemas, pero ahora, para su sorpresa, todos parecían tener una habilidad increíble. Y él, el que entrenaba con la furia de su venganza, se sentía estancado. Najin se sentía frustrado por su estancamiento, sobre todo al ver a Lao Sun. Se preguntaba cómo alguien que ni siquiera había tomado clases de caballero podía ser tan fuerte. Entonces se dio cuenta. Lao Sun desaparecía por horas cada lunes, lo que solo podía significar una cosa: estaba entrenando en secreto. Y justo hoy era lunes. Sin pensarlo dos veces, Najin decidió seguirlo, convencido de que copiaría su método para volverse más fuerte. Empezó a seguirlo por el bosque, pero Lao Sun parecía tener un sexto sentido. Se detenía y lo miraba de reojo, como si supiera que lo estaban siguiendo. Najin se dijo a sí mismo que se tenía que ir, pero luego Lao Sun simplemente desapareció. Najin se esforzó, jadeando, intentando seguirle el ritmo, pero Lao Sun era demasiado rápido. Por un momento creyó haberlo perdido, pero lo encontró de nuevo, esta vez parado al borde de un acantilado, justo frente a una gigantesca cascada. Najin observó cómo Lao Sun sacaba una espada, algo que no se esperaba. Y entonces, con un solo movimiento, un corte lateral, Lao Sun dividió la enorme cascada en dos. El agua se separó como si una fuerza invisible la hubiera cortado. Najin estaba completamente en shock. Ver esa demostración de poder solo lo dejó más hundido. No había forma de que pudiera copiar ese tipo de entrenamiento. Se sentía aún más inútil, preguntándose qué clase de entrenamiento hacía Lao Sun para lograr algo así. Pero su frustración no duró mucho. De repente, una figura encapuchada apareció ante él, seguida de otras. Lo habían rodeado. El miedo se apoderó de Najin. Escuchó que mencionaban algo sobre un hipopótamo, pero no le dio importancia. Su mente solo pensaba en si debía pelear, pero recordó que había olvidado su espada. Y en ese momento lo supo. Incluso con su espada no tenía ninguna oportunidad. Estaba perdido. Ya estaba muerto. Pero la muerte no era una opción para Nayun, el verdadero. Su venganza lo impulsaba. Con el ceño fruncido y los ojos rojos brillando con desesperación, se preguntó qué haría, si debía revelar su identidad para salvarse a costa de todo lo que había planeado. En medio de ese torbellino de pánico, una voz lo sacó de sus pensamientos. «¡Najin, bastardo!», gritó uno de los encapuchados, conocido como Máscara de Diamante, preguntándole si había estado escuchando algo. El líder de los asaltantes lo detuvo al instante. Y en ese momento de confusión ajena, Najin dio una grieta en la situación. A pesar de sus máscaras, notó que ellos también parecían agitados, incluso tropezando levemente.
Máscara de Diamante había preguntado si Najin escuchó algo, lo que significaba que estaban discutiendo algo importante. Su mente, acostumbrada a la estrategia, empezó a conectar los puntos. Trató de pasar saliva. La solución a la que llegó fue simple, pero arriesgada. Silencio y una sonrisa apenas perceptible. No había que decir nada, solo generar dudas. Y funcionó. Máscara de Diamante reaccionó desconcertado. Najin, sin perder tiempo, se lanzó a correr. Los asaltantes se alteraron. «Está desarmado. Esta es nuestra oportunidad», insistió Máscara de Diamante, pero el líder lo frenó. «Cálmate. Esto podría ser una trampa». El líder, con un instinto agudo, confiaba en su presentimiento, y en ese momento era la mejor de las suposiciones. Lo que no sabían es que toda la situación era una falsedad. Najin, mientras corría, actuaba como si estuviera aterrorizado, como si hubiese estado a punto de morir, pero su mente ya estaba un paso adelante, engañándolos para hacerles creer que él tenía la sartén por el mango. A pesar de su ingenio y capacidad para manipular, una voz resonó en su mente, quizás de Fadiyan o su propio subconsciente. «Encuentra armas, las vas a necesitar». Porque por más inteligente que fuera, Najin sabía que no tenía el talento ni la fuerza natural del verdadero Najin. Apretó el puño, la frustración mezclada con la determinación de su venganza. Necesitaba ser más fuerte, necesitaba un arma. Él sabía que su verdadera arma no era una espada o la fuerza bruta, sino su ingenio. Lo que hizo para escapar de la emboscada, su capacidad de manipular la situación, esa era su verdadera fortaleza. En ese momento, las palabras de la maestra Fadiyan resonaron en su cabeza. «Vos no estás destinado a convertirte en Najin». Ahora entendía perfectamente lo que ella quiso decir. De pronto, Najin sintió un escalofrío. Algo le decía que no estaba solo. Aceleró el paso, el corazón latiéndole con fuerza, preguntándose si ellos ya lo habrían encontrado. En su carrera, chocó con alguien. Era Lao Sun. Al principio, Najin sintió un alivio fugaz al ver un rostro familiar. Lao Sun le preguntó si estaba bien y qué hacía corriendo. Pero la calma duró poco. Los ojos de Najin se entrecerraron con una sospecha helada. ¿Y si Lao Sun era Máscara de Diamante? Era una idea alocada, pero posible. Si se había quitado la máscara, podría ser para sacarle información. Lao Sun insistió, preguntándole si estaba herido. Najin esperó la pregunta clave. ¿Le preguntaría si era el verdadero Najin o cuánto había escuchado? Lao Sun abrió la boca. «Najin, vos». Justo antes de que Lao Sun pudiera terminar, otro estudiante, con el pelo verde, apareció corriendo, pálido y sin aliento. «Los estuve buscando por siglos», exclamó desesperado. «Estamos en problemas, la zorra se escapó». Najin y Lao Sun se miraron, sorprendidos. ¿La zorra? La maestra lúdica. Y sí, se había ido. Y encima se reía a carcajadas. ¿En serio creyeron que les daría un mes?, preguntó burlona. Los estudiantes, indignados, le gritaron que sí, claro que sí. Lúdica se rió de ellos. No era una búsqueda si les daba todas las pistas, era un simple juego. La misión, les dijo, siempre tuvo circunstancias inesperadas y ellos no debían haberse relajado. El estudiante de pelo verde se quejó a viva voz. A pesar del caos, Najin mantuvo la calma. «No tenemos otra opción, tenemos que irnos ya», dijo, mostrando una vez más su liderazgo. Le indicó a los demás que agarraran solo lo esencial. Lúdica, riendo, preguntó si ya tenían sus armas y les dio 1 hora para reunirse en la entrada. Con una sonrisa inquietante, Lúdica terminó su mensaje. «Asegúrense de afilar sus armas». Najin la miró fijamente, con sus ojos rojos llenos de una nueva determinación. Najin asintió, aceptando el desafío. Lúdica, con su sonrisa de siempre, desapareció tan rápido como apareció, dejando a los estudiantes con 1 hora para prepararse. El latido de su propio corazón marcaba el ritmo de su determinación, mientras Najin tomaba las riendas. «Vamos», dijo, «vamos a demostrarle de qué estamos hechos». Mientras tanto, lejos de allí, otro grupo también se preparaba para la acción. Figuras enmascaradas, lideradas por el cauteloso jefe y el impulsivo Máscara de Diamante, discutían el reciente escape de Najin. Máscara de Diamante se lamentaba de no haberlo perseguido, convencido de que podría haber manejado cualquier trampa. Pero su líder, más sensato, le puso un freno.
Ya mostramos nuestras cartas, le recordó, antes de dar la orden a su propio grupo. Vamos, hay que demostrarle de qué estamos hechos. Los estudiantes, liderados por Nagin, se lanzaron a la búsqueda. No pasó mucho tiempo antes de que la aguda visión de Lauzón encontrara algo: las huellas de la caballero lúdica. Las pistas llevaban a un pueblo cercano y el grupo se puso en marcha, con algunos, como el estudiante de pelo verde, asumiendo que Lúdica había huido con prisa, dejando un rastro fácil de seguir. Sin embargo, Nagin no se fiaba de una pista tan obvia. ¿De verdad crees que Lúdica, una caballero, sería tan descuidada?, le preguntó a uno de sus compañeros, quien insistía en la validez de las huellas. Otro estudiante, resignado, se preguntó si de verdad podrían alcanzarla si la seguían así. Fue entonces que Lauzón, con su habitual calma, lanzó una idea que resonó con Nagin. ¿Y si todo esto es parte de su entrenamiento? ¿Y si nos dejó estas pistas a propósito? Nagin lo miró fijamente. Una trampa, una jugada propia de Lúdica, la misma que había adelantado la misión semanas antes. Para Nagin era obvio. Sí fue una pista, le contestó a Lauzón, y es probable que encontremos más. El chico de pelo verde, indignado, lo interrumpió. «Che, Nagin, me estás cargando. Hace un rato dijiste que no iba a haber más pistas». Nagin, con la mirada aguda, lo corrigió. «No dije que no habría más, sino que podría no haberlas. No podemos estar seguros. La mejor estrategia es no seguir buscando pistas al principio, sino deducir el destino final a partir de la primera que encontramos». Los compañeros lo miraron sorprendidos. «Claro», pensó uno, «tenemos que ser así de buenos para atraparla». Lauzón, señalando un mapa, preguntó: «La pista estaba en el lado este del pueblo. ¿De verdad podemos adivinar su destino solo con eso?». Nagin, concentrado, les hizo recordar. «¿Se acuerdan de cuando la conocimos por primera vez? Lúdica dijo que era la examinadora de la región norte. Si había una para el norte, es lógico pensar que también hay examinadores para el sur, el este y el oeste». Lauzón completó la idea, visualizando un mapa con flechas que apuntaban al centro. «Entonces eso significa que hay exámenes en cada región. Su destino debe ser el punto de encuentro, el centro del continente, quizás la capital». Nagin asintió, viendo la gran ciudad a lo lejos. La capital es el lugar donde se forman los caballeros, donde incluso se dan los reconocimientos más importantes. Es una buena apuesta, pero no podemos confiarnos. Vamos a seguir en esa dirección, pero manteniendo los ojos abiertos por si aparece otra pista. Caminaron hasta que la noche los alcanzó, con la luna llena brillando y el canto de los sapos de fondo. Alrededor de una fogata, el cansancio se hacía notar. El chico de pelo verde se quejaba: «Estoy reventado después de correr todo el día». Lauzón, sin embargo, reconoció: «Igual, gracias a Nagin, avanzamos bastante. Si hubiéramos perdido el tiempo al principio, no habríamos llegado ni a la mitad». Otro estudiante, con una marca en la cara, preguntó preocupado a Nagin: «No estaremos muy adelante de ella, ¿no?». Nagin, serio, respondió: «No estamos en posición de pensar en eso». Después de un silencio, Nagin los interrumpió. «En fin», dijo, con sus ojos brillando de forma particular, «¿qué les parece si compartimos qué armas tenemos cada uno?». La idea los tomó por sorpresa. «¿Armas?», preguntaron. Nagin explicó: «Así sabemos cómo actuar en el momento crucial. Además, nos va a ayudar a conocernos mejor». Un estudiante de pelo oscuro, entusiasmado, se ofreció: «Dale, yo empiezo». «La mía se llama Libra. Es una espada de una mano. No tiene habilidades especiales, pero es súper resistente. Solo tiene que aguantar mis propias habilidades». El chico de la cicatriz siguió: «La mía es un hacha de doble filo que saca chispas cuando roza con algo. Tremenda, ¿no? Se llama Géminis». Por último, un chico de pelo claro sacó una daga. «La mía es una daga que puede emitir luz solar concentrada una vez al día. No tiene nombre». A continuación, otro estudiante con pelo oscuro y ojos claros presentó su arma. «La mía también es una espada. No tiene habilidades especiales, pero su filo no tiene igual. Es una reliquia familiar y se llama Lightning». Cuando todos terminaron de presentarse, Lauzón le preguntó a Nagin: «¿Y vos, Nagin?». En lugar de mostrar un arma, Nagin respondió con seriedad: «Tengo algo que decirles primero. Soy débil». Recordó las palabras de la maestra Fadillan, que le había dicho que no estaba destinado a convertirse en Nagin, y pensó que en primer lugar nunca podría ser ese Nagin ideal.
Les confió que, como seguro ya se habían dado cuenta, no era el mismo de antes. «Confío en que puedo compartir esto con ustedes», les dijo. Mientras los demás escuchaban atentos, con la fogata crepitando a su lado, Nagin reveló que lo que estaba destinado a hacer ya no podía pelear. «Me di cuenta durante el examen. No puedo darlo todo en una pelea», explicó. Pensó en cómo lo que Nagyun decía sobre que a veces su cuerpo se paralizaba era quizás un problema mental después de todo. Les prometió buscar la manera de arreglarlo y les pidió paciencia. Internamente, Nagin sabía que su confesión era un cebo. Se dio cuenta de que lo que tenía que convertirse no era en el Nagin que todos esperaban, sino en el Nagin que había sobrevivido a la pérdida de Nagyun. Su actuación había sido persuasiva, aunque fuera solo un poco. De hecho, uno de los estudiantes le ofreció su apoyo, diciendo: «Estás bien, Nagin, estas cosas pasan. Se te ve que estuviste pasándola mal, ¿eh?». La supuesta vulnerabilidad de Nagin se convirtió en la excusa perfecta para explicar su aparente incapacidad de luchar como antes. Él sabía que, a la vez, todo esto era también una especie de cebo. Más tarde, cuando la noche estaba más oscura y la fogata era la única fuente de luz, Lawson le dijo a Najin: «Te toca a vos, Najin». Lawson, que ya se recostaba para dormir, le dio una última instrucción: «Si ves algo, despertame enseguida. No intentes resolverlo solo». Najin le contestó: «Está bien, buen trabajo, Lawson, descansa». Así, Najin se levantó de su lugar, dejando atrás el campamento para hacer su guardia en la oscuridad de la noche. Mientras Najin se alejaba, un sonido de pasos lo detuvo. Era Luce, el chico de la cicatriz, quien le preguntó a dónde iba, recordándole que era su turno de vigilar. Najin, con una excusa rápida, le dijo que solo iba a buscar agua o alguna pista, asegurando que no tardaría. Pero Luce tenía otra cosa en mente. Lo miró fijamente y de repente soltó una pregunta que le heló la sangre a Najin. «Vos sos Nagyun, ¿no?». La verdad había salido a la luz. Najin sintió un escalofrío, pero también una punzada de satisfacción. La carnada, la había tomado. Najin había fingido su debilidad, contando una historia creíble sobre haber perdido a su única familia para justificar su aparente incapacidad para luchar. La mayoría no se atrevería a dudar de alguien en esa situación. Pero si alguien, como Luce, conocía la verdad de aquel día, entonces su historia solo confirmaría que el que había sobrevivido era realmente Nagyun, el falso Najin. En ese momento, Najin se dio cuenta de que su confesión no solo era una trampa para ganarse la confianza, sino también una estrategia para desenmascarar al posible infiltrado, al Máscara de Diamante, por si acaso. Y justo ahora, Luce había caído en ella. Luce, con una sonrisa, confirmó su sospecha. Nagyun, Luce. Los dos se quedaron solos en la arboleda, separados por unos metros. Najin se preguntaba si Luce era el Máscara de Diamante, aunque decidió no adelantarse. Primero, necesitaba saber qué tan lejos estaban de los demás. No tan lejos, pensó. Luce rompió el silencio con una pregunta que buscaba una reacción. ¿De qué hablas? ¿Crees que soy Nagyun? Los ojos rojos de Najin brillaron con furia. La farsa había terminado. ¿Estás tratando de hacerme enojar, Luce? Luce, por un instante, retrocedió. Parecía genuinamente sorprendido por la intensidad de Najin. Después, con una sonrisa forzada, admitió: «Me asustaste. En serio pensé que eras Najin por un segundo. Pero sos Najin, tenés razón. Siempre fuiste bastante inteligente». Najin se dio cuenta. Si Luce estaba tan seguro, ¿significaba que él era él? Antes de que pudiera terminar el pensamiento, Luce lo interrumpió. «No importa si sos Najin o Najin», dijo, sacando una daga. «Lo importante es que ahora estás muy débil, y mi objetivo es matarte». Najin lo miró con calma, incluso con un toque de incredulidad. «¿Matarme vos? Si fuiste el primero en caer en todos los entrenamientos y hasta en el examen, ¿cómo pensás hacer eso?». Luce se lanzó al ataque, pero Najin, con una rapidez inesperada, se movió, esquivando el golpe. Luce, sorprendido, se quedó paralizado. Najin, con los ojos rojos por la rabia, entendió en ese instante que los constantes desmayos y debilidades de Luce no eran más que una farsa bien montada. Todo había sido una actuación. Luce sonrió, arrogante, y le dijo que solo lo había tocado a propósito para comprobar algo, pero la próxima vez no dudaría en cortarle el cuello.
Antes de irse, le lanzó una pregunta capciosa. ¿Le contaste a alguien lo que escuchaste la otra vez? Esas palabras resonaron en Nagin. Sabía que Luce se refería al ataque de los encapuchados, a la vez que se daba cuenta de dos cosas importantes. Primero, lo que el encapuchado líder le había dicho esa vez era clave. Y segundo, que Luce no tenía idea de su verdadera identidad como Nagin. Solo sabía que Nagin era especial, nada más. Con el puño apretado y una herida en la cara, Nagin recordó la voz del líder encapuchado en la emboscada, declarando que la llama de Budión se había extinguido y que él solo era cenizas. Pero ahora Nagin lo enfrentaba mentalmente con una convicción feroz. Estaban equivocados, pensó. Yo no soy cenizas, soy las brasas que no pudieron apagar. Con los ojos encendidos de furia, juró: voy a seguir ardiendo y los voy a incinerar a cada uno de ustedes. Esto se los prometo. Luce, sin inmutarse, solo soltó una risa burlona. ¿Así que realmente sos Nagyun? Ah, sí. ¿Y cómo vas a hacer eso exactamente?, preguntó, desafiante. Se dio media vuelta, como si se aburriera de la conversación, y mientras Nagin lo observaba en silencio, Luce lanzó dos pequeñas hachas hacia él, desapareciendo en la oscuridad. Las hachas pasaron de largo, casi rozando a Nagin, mientras el eco de Luce desapareciendo se perdía en la noche. Pero no había tiempo para pensar. Nagin gritó los nombres de sus compañeros: ¡Lausun! ¡Lucian! ¡Tyr! El ruido despertó al resto del grupo, que se levantó desorientado y vio a Nagin de pie, herido, a la luz de la fogata. ¿Qué pasa, Nagin?, preguntaron alarmados. Pero antes de que pudieran entender algo, Luce apareció de la nada, mirándolos con furia y señalando a Nagin. «¡Nadie, un voz bastardo! ¿Así vas a jugar?», le espetó. No había duda en su voz, solo rabia. «Nos está mintiendo a todos. Él no es Nagin, es Nagyun». El campamento se quedó en silencio. Todos los ojos se posaron en Nagin y la sorpresa se pintó en la cara de sus compañeros. No podían creer lo que escuchaban. Luce había revelado su verdadera identidad frente a todos. A pesar del caos, una parte de Nagin se dio cuenta de algo. Él había pensado que Luce solo estaba confundido por la pérdida de Nagin, que su ataque era una prueba simple, pero ahora veía que era mucho más profundo. «¡Luce, por favor, para!», gritó Nagin con los ojos inyectados en sangre. Su mente trabajaba a mil, intentando procesar cómo había subestimado tanto a su atacante. «Yo hice lo posible para que no me confundieras con Nagyun», pensaba Nagin con una rabia contenida. «Creí que era un efecto temporal por su pérdida, pero que hagas esto, no importa lo que estés pasando». Luce lo miró, intrigado por las palabras de Nagin. Mientras tanto, la confusión en el rostro de los otros estudiantes era cada vez más evidente. Pero Nagin ya no les prestaba atención, estaba inmerso en una revelación más profunda. Recordó algo sobre la intuición, esa capacidad de ver más allá de las apariencias. Y fue entonces cuando lo entendió. La verdadera arma de Nagyun no era solo engañar, sino hacer que la gente le creyera. Era un poder para manipular la realidad, para convencer a otros de lo que él quisiera. Y en ese momento, esa arma se sentía expuesta y vulnerada. De repente, la escena cambió. Luce se encontraba en un lugar diferente, viendo una multitud que rodeaba a alguien. «¿Estás bien, Gina? ¿Estás herido?», preguntaban a la persona en el centro. Luce miró la escena, confuso, y en un susurro se preguntó: «¿Jin?». Lejos de allí, una figura encapuchada observaba. «No hay duda», dijo con una voz sombría, «es Nagyun». A la distancia, el líder encapuchado interrogaba a uno de sus hombres enmascarados que seguía alterado por la revelación de Luce. «¿Viste lo que pasó? Nagin murió», le preguntó el subordinado. El líder, con una calma inquietante, solo respondió con un esperando más. El hombre enmascarado admitió su error. No había podido verificar bien, pero insistía que la herida que le causaron era fatal. No le entraba en la cabeza cómo Nagin podía seguir vivo, y mucho menos hacerse pasar por Nagin. «Entonces, ¿cómo te pareció a vos?», replicó el líder, sin levantar la voz. «¿Estás seguro que era Nagyun?». El subordinado se quedó en silencio por un momento, la duda flotando en el aire. Finalmente, afirmó: «A simple vista, era Nagin». El líder lo miró fijamente. «Entonces, ¿podés diferenciar entre Nagin y Nagyun, verdad?». El subordinado asintió. «Sí».
Entonces, ¿debería creer lo que dijiste la semana pasada o lo que me decís ahora? Lo acorraló el líder, claramente sospechando. El enmascarado se puso nervioso, exclamando que era imposible que Najin se hiciera pasar por Najin. Pero el líder ya había sacado sus propias conclusiones. No podemos saberlo con certeza, dijo casi para sí mismo. Después de todo, Najin es el hijo de las brasas. Decidió que no era un buen momento para actuar, con 2 caballeros cerca. Tengo otros planes, explicó. Voy a dejar a Najin en manos de Ruth por ahora. Ahora les voy a explicar nuestros próximos pasos. Najin, cuyos ojos rojos brillaban con una intensidad fría, observaba la situación. Comprendió al instante. El Ruth al que se refería el líder encapuchado era el mismo tipo enmascarado que se había puesto tan nervioso con la propuesta. Era el mismo que había reaccionado con una sorpresa genuina, lejos de la frialdad de un encapuchado, sino con la de alguien que de verdad se llamaba Ruth. La pieza encajaba. Ruth era Máscara de Diamante, o al menos uno de los infiltrados más cercanos. «Najin, vos», gritó Ruth enmascarado, claramente irritado por la revelación y la jugada del líder. ¿Escuchaste eso? Con esas palabras, las sospechas de Najin se confirmaron. Máscara de Diamante estaba mucho más cerca de lo que pensaba. «Si te parece injusto, adelante, revela tu identidad, Ruth», le dijo Najin, lanzando una bomba que desestabilizó al infiltrado. Para Ruth era el fin, estaba expuesto. Mientras otro de los estudiantes, Luce, lo confrontaba furioso, preguntándole qué había hecho, Ruth se quedó sin palabras. ¿Qué podía decir? ¿Que solo había intentado matarlo? Se dio cuenta de que había perdido la iniciativa por completo. Levantó la vista, con una expresión de pura derrota. Y entonces, Luce se abalanzó sobre él con un hacha, buscando justicia con una velocidad brutal. Luce se lanzó sobre Ruth, hacha en mano, decidido a que pagara por sus mentiras. El sonido del choque metálico resonó en el aire, pero antes de que la pelea pudiera escalar, el estudiante de pelo claro intervino. Lo frenó, instándolo a evitar un conflicto mayor. Najin observaba la escena, con los ojos llenos de una intensidad fría. Dio un paso al frente y les advirtió que, si buscaban un enfrentamiento, sería a vida o muerte, sin reservas. Luce lo miró, y aunque la furia seguía en sus ojos, pareció aceptar las condiciones. Fue en ese momento que el estudiante de pelo claro, quien hasta ese instante parecía un aliado, levantó su daga. Con un destello cegador de luz solar concentrada, el chico desapareció, gritando un descarado «¡Nos vemos, idiotas!». Con él, y aprovechando el desconcierto, Ruth también se esfumó. Ahora, con 2 infiltrados menos, el grupo se redujo. Los 3 estudiantes restantes votaron seguir adelante, ignorando al que se oponía. La tensión y el silencio se habían apoderado del ambiente. Una de las estudiantes preocupada le preguntó a Najin si estaba bien. Él respondió que más o menos, mientras en su mente resonaban los recuerdos de Luce y el grupo que había atormentado a Najin en el pasado. La venganza prometía ser cada vez más personal. Najin revisaba los recuerdos de ese grupo que había atormentado a Najin: Luce, Ruth y Tyr. Ruth, al que llamaba el desquiciado, disfrutaba viéndolo sufrir, mientras los demás simplemente lo aceptaban. Tyr nunca hizo nada directamente, solo miraba, callado. Luce, por su parte, odiaba a Najin con todo su ser, aunque para Najin, ahora, ella no era tan mala. En realidad, entendía que Luce solo necesitaba dónde desahogar su rabia. Una imagen de un gran incendio de hace 10 años le vino a la mente. En ese fuego solo había muerto una persona, el padre de Luce. Najin se había sentido culpable por esa muerte, no porque la hubiera causado, sino porque no pudo salvarlo a tiempo. Mientras tanto, en la otra punta del continente, una costa solitaria recibía a un visitante inesperado. Entre el sonido de las olas, una figura se bajaba de una pequeña embarcación. Envuelto en un largo manto negro y con un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro bajo una máscara de calavera, el recién llegado exclamó: «Huele a podrido. Alguien siniestro acaba de llegar». ¡Uf, qué capitulazo! Ese chico se esfumó en un destello cegador. Pero ustedes no se esfumen sin dejar su like y suscribirse. Y comenten qué manhwa quieren ver después. Nos vemos en el próximo destello de historia.